Hola amigos, buenas noches, bienvenidos. Un gusto saludarlos en este martes 11 de marzo. El programa de verificación en Jalisco está avanzando y pues debemos de estar preparados porque hay muchas dudas. A mí en el WhatsApp personal me siguen preguntando varias cosas de los rechazos, qué significan, qué pasó, por qué tienen esas lecturas, si hubo algo que no tenga lógica y la mayoría, créanme que la mayoría de las veces sí son cosas que no tienen lógica. Es por eso que pues decidimos platicar un poquito de este tema de rechazos, ya que pues a la hora de que llegan los clientes con nosotros, pues debemos de darles una razón, ¿no? El por qué al final del día el cliente, eh, todo inicia así, fíjense bien, los clientes creen que sus autos están en perfectas condiciones. O sea, no hay un cliente que te diga, ay, pues yo soy irresponsable y yo soy el que provoca que mi carro esté mal. No, o sea, los clientes siempre te van a decir, pues si mi carro no falla, si mi carro no echa humo, si mi carro ya lo afiné y mi carro está bien y así debe de pasar. Y pues no, la verdad es que no es así. El tema de verificación es un tema algo, no es tan complejo, pero sí es de especialidad, es decir, debemos de poner mucha atención en ciertos factores que nos van a ayudar a que el vehículo pase. No es nada más afinar un auto, simplemente, bueno, para que te des una idea, el afinar el auto significa entre un 10 y un 15% de lo que realmente necesita revisar para que un vehículo apruebe la verificación, ya que son alrededor de 7 sistemas anticontaminantes que debemos de comprobar que funcionen bien para que el vehículo apruebe. Entonces, si nuestros clientes están con la idea de que su auto está bien, lo llevan a verificar ellos y el resultado es que no pasó la verificación, van a recurrir a nosotros. Recuerden que la hoja de rechazo, el documento dice que debes de acudir con tu mecánico de confianza para realizar los mantenimientos que requiera tu vehículo. O sea, desde ahí nos están canalizando el trabajo a nosotros, ya lo habíamos platicado en veces anteriores. Entonces, nosotros debemos de saber interpretar estos rechazos para que el cliente pues quede satisfecho con la versión que le vamos a dar, ya que en el centro de verificación no te dicen nada. Lo único que te dicen es lo que dice la carátula del rechazo, acuda con su mecánico para que él le dé una solución. ¿Ok? Bien, entonces en el proceso de verificación vamos a encontrar varias razones por las cuales el vehículo no aprueba, perdón, y esto es en base al procedimiento. El procedimiento, perdón, de prueba es, tienes que hacer una revisión visual, ¿sí? Y en esta revisión visual hay muchos factores por los cuales un vehículo no va a pasar. Uno de ellos es las llantas, que estén en buen estado, otro es el tapón de combustible, otro es el filtro del aire, otro es el tapón de aceite, la fuga de fluidos, la bayoneta de aceite, el sistema EVAP, el sistema PCB, ¿qué otro te tienen que revisar? Eh, el sistema de escape. Entonces, todos esos factores o todo esto que te acabo de mencionar ahorita son motivos de rechazos cuando algo no está presente, no está físicamente en el vehículo o cuando no lo instalaron de manera incorrecta. En la sesión del domingo pasado platicábamos de los vehículos, los Chevy. Ya ven que en el marco del radiador el Chevy lleva un tubo hacia el filtro del aire, ¿sí? Ese tubo eh, debe de estar presente o es parte del sistema del filtro del aire para aprobar la verificación. Y por varias razones, luego se nos olvida ponerlo o hay un accidente y se rompe y entonces ya no se coloca esa tubería. Entonces, eso, el no presentar ese auto, ese Chevy con esa parte, es motivo de rechazo.
También otro punto importante, por ejemplo, en el Volkswagen Sedan, y esto los menciono porque pasaron el domingo anterior en la clase que tuvimos, ¿no? Llevaron un Volkswagen Sedan y justo el Volkswagen Sedan no llevaba las salidas, ya ven que la turbina lleva las salidas de la calefacción. Entonces, sinceramente, no tiene nada que ver con sistemas anticontaminantes, pero es parte de las mangueras de conexión al motor. Entonces, los gusanos, nosotros los conocemos como gusanos, los gusanos deben de ir conectados desde las tolvas inferiores hacia la turbina que es el enfriador del motor. Si no están presentes esas mangueras, se considera una falta en las mangueras de conexión al motor y es motivo de rechazo. Nosotros sabemos, o la mayoría de nosotros, hemos visto en los Volkswagen Sedan que le ponen o una de dos, o una pelota de esponja o unas tapas de Gerber. Es una solución rápida, ¿no? Que conocemos, que sirve para que enfríe más fácil el monobloc, pero en temas de verificación, eso es motivo de rechazo. Oye, Daniel, hay vehículos ya muy viejitos, Ramblers, combis, que ya los filtros del aire pues ya no existen, ¿no? ¿Es válido instalar un filtro de aire universal? Sí, sí es válido. En sí hay hasta de diferentes calibres o de diferentes diámetros con la abrazadera para que tú lo puedas ajustar en el carburador y quede funcional. Solamente lo que sí tienes que tener cuidado es que las mangueras estén conectadas. Entonces, la mayoría de esos filtros vienen con una mallita, viene el elemento filtrante y viene una malla de protección para que pues no se desprenda. Esa mallita hay que hacerle un orificio, increíblemente, hay que hacerle un orificio y meter ahí las mangueras que lleve, por ejemplo, la combi o el Volkswagen Sedan, llevan ahí una manguera que va hacia el canister, esa manguera la debes de conectar ahí para que todo apunte o se vea que está conectado. ¿Listo? Entonces, ese tipo de rechazos son atribuibles a un sistema de inspección visual. Y pues muchos de ellos son a interpretación o a ser juzgados por un técnico. Es decir, está el ojo del técnico es el que va a determinar si cumple o no cumple. Y eso, amigos, muchas veces es un riesgo, porque a todos nos ha pasado que cuando estamos de buen humor, pues actuamos de una manera, cuando estamos enojados, actuamos de otra manera y cuando estamos tristes actuamos de otra manera. Entonces, un técnico de centro de verificación al final del día es un ser humano y ese ser humano actúa en base a su estado emocional. Entonces, si de repente está triste, que lo dejó su novia, que lo dejó, que vio su pareja con otra persona, X o Y situación, y él está deprimido en ese momento, y tiene que tomar la decisión si el carro de Alberto está bien, si tiene los 3 milímetros de vida de la llanta, pero está triste, puede ser que en ese momento diga, rechazado el carro de Carlos porque no cumple con la medida de la llanta. El, el profundímetro, entre comillas, que ya sabemos que los vendemos de 50 pesos las monedas de 10, ¿verdad? Para los que ya estuvieron en otras clases. este, con los profundímetros nos damos cuenta si esos 3 milímetros existen en la vida de la llanta. En caso de que no existan, pues entonces es muy probable que te rechacen por la vida de la llanta. Cualquier deformación, cualquier chipote o cualquier desgaste que tenga en alguna de las secciones de la llanta se considera como una desviación y eso va a ocasionar que se genere un rechazo por eh, eh, por vida de las llantas. Entonces, este tipo de cosas, lo que ahorita está muy, muy
marcado, amigos, es la interpretación de las fugas de fluidos. ¿Ok? Las fugas de fluidos no es otra cosa más que los aceites y anticongelantes del motor. Entonces, cualquier manchita, cualquier lágrima que esté presente en el motor, son carburos evaporativos. Eso te va a generar el rechazo. Volvemos a lo mismo, si el técnico está de malas, está triste, está enojado, le ha ido mal en estos últimos días y ve por ahí una mancha de aceite, pues lo va a considerar un contaminante evaporativo y te va a entregar un rechazo. En algunas ocasiones podemos hasta pensar que es exagerado, pero ya lo hemos demostrado en las clases prácticas que una fuga de aceite, un lagrimeo de aceite, una fuga de anticongelante es un alto contaminante en hidrocarburos evaporativos hacia la atmósfera. Entonces, por eso es que son tan estrictos ellos a la hora de ver alguna mancha. ¿Sí? En sí, cada prueba en el centro de verificación se limpia con estopas para que quede con terminado espejo, así se le llama el piso, y que si el vehículo que sigue entra o ya tiene un goteo, pues ya se considera que ese vehículo está con hidrocarburos evaporativos y ese es el motivo del rechazo. Entonces, sí es importante el que ustedes pongan atención en que limpien muy bien el motor, que no lo lleven recién lavado porque justo luego es el efecto contrario. Eh, Hacen a lo mejor una reparación, hacen, ¿qué les gusta? Cambian la junta del cárter, ¿no? Y pues todo queda limpio, pero a lo mejor hubo aceite que se fue al puente de la suspensión. Y entonces, pues se nos ocurre lavar el motor y esa agua, pues queda más líquido, ¿no? En el puente. Y pues el mismo movimiento del vehículo se lleva a verificar y gotea todavía más en el centro de verificación. Y aunque puede ser agua que tiene solamente algunos residuos de aceite, el centro de verificación considera que es más contaminante todavía que si fuera una lágrima. Yo por eso recomiendo no lavar motores, amigos, ¿eh? Antes de ir a verificar un auto, no laven motores, porque corres dos riesgos. El primer riesgo es que las gotas lo interpreten como fuga de fluidos y la otra es que se puedan generar falsos contactos en los sensores y te pueda ocasionar que un vehículo no pase la verificación por un sensor fuera de rango. ¿Ok? Bien, eso es en el tema de inspección visual, para que se den una idea. Todo lo que mencionamos al principio, cada uno de ellos es motivo de rechazo. Acuérdense, todos los vehículos, y dependiendo del año, es como van a venir equipados para que tú puedas buscar y revisar esos autos. Te pongo un ejemplo, los vehículos 1972 hacia atrás no usaban canister, porque no era un dispositivo anticontaminante que existiera en esos años, se empezó a utilizar a partir del año 73 en adelante. Toda esa información es importante que la sepas, porque muchas veces el técnico del centro de verificación te ve tu Volkswagen Sedan 1970 y tiene su filtro del aire que a lo mejor, o vámonos a lo mejor un poquito más atrás, 1965, un Volkswagen Sedan 65 que tenía su filtro de aire de aceite, ¿sí? Algunos de los que estamos aquí, Carlos, Jesús, pues los llegamos a ver ese tipo de filtros. Y entonces no llevaban mangueras más que hacia la torre del radiador. Entonces, esa conexión, pues nada más iba hacia ahí, no llevaba otras cosas. Pero los chicos, pues pues son muchachos muy pequeños, pues no saben todavía de esas tecnologías que existieron. Entonces, te pueden exigir que traiga esa manguera de canister. Pero si tú tienes el conocimiento de decir a partir de qué año se utilizó esa manguera, entonces seguramente te puedes defender y decirles, no amigo, a partir del 73 se usa el canister, ese vehículo no está equipado con ese sistema.
y listo. Con el simple hecho de explicarle tú a él, seguramente el carro va a terminar la prueba. No sabemos si pasará o no pasará, pero ya no te van a rechazar por una inspección visual. ¿Ok? Bien, esa es la primera prueba que se hace en el centro de verificación. La segunda prueba, ¿cuál es? Revisión de humos. Bueno, ahorita están haciendo una prueba piloto para revisar los vehículos año 2006 y posteriores. Están haciendo una revisión de códigos de falla con escáner de monitores de inspección para poder determinar si más adelante se va a aplicar la norma 167, ¿sí? Aunque le meten el escáner al vehículo, no es motivo de rechazo. Bien, recuerden, solo para vehículos 2006 en adelante. ¿Listo? Pero no nos vamos a meter muy a fondo porque en este momento no la están aplicando. ¿Ok? César, lo comento así con esta intención de que sepan que se hace la prueba, amigo, pero no los quiero confundir porque es mucha información lo que se da. Y si yo empiezo a meter cosas de la 167, pues todavía vas a decir, ok, ¿qué ataco? ¿La 41, la 47, la 50 o la 167? Entonces, en este momento la dejamos de lado, la menciono porque están haciendo un programa piloto, pero no es motivo de rechazo. ¿Sale? Espero me comprendan, César, en especial que me preguntó. Bien, ok, ahora, después de esta prueba electrónica, el vehículo va a entrar a una prueba de humos, ya sea que el auto sea de una prueba estática y se haga una prueba de velocidad crucero, es decir, a 2500 revoluciones, o en dinamómetro PAS 5024, van a hacer una prueba buscando que se genere algún humo. Y nosotros sabemos que se puede generar tres tipos de humos en el vehículo. Uno que es el humo negro, que es referente a combustible. El segundo a humo blanco, que es referente al sistema de enfriamiento o a líquido de frenos. Y el humo azul, que es referente a desgastes de motor. Entonces, se hacen las pruebas sin sonda, sin analizador de gases, y ahí van a provocar que el vehículo genere bocanadas de humo. Y ahorita, amigos, se está dando mucho. Lo que comentamos al principio, la gente cree que sus autos están en buenas condiciones. Y ya cuando se forzan en un dinamómetro o cuando se forzan a 2500 revoluciones, resulta que avientan bocanadas de humo bastante extremas. Y la gente piensa, o los clientes piensan, los usuarios, piensan que ahí se les dañó el motor. Y no es cierto. Simple y sencillamente ahí se hizo una prueba de aceleración simulada y se dieron las emisiones de humo, las bocanadas de humo. Al final del día ese vehículo ya estaba generando ese humo, solamente que el usuario no se había dado cuenta que existía ese humo. ¿Sale? Eso es el mayor contaminante o uno de los mayores contaminantes porque es visual. Entonces ahorita toda la gente o mucha gente está allá afuera en las calles diciendo, ah, mira, pues mi carro no pasa la verificación, pero ese que echa humo ya lleva su calcomanía. Está ya la gente juzgando mucho ese tema y créanme que las veces que yo he estado ahí en Guadalajara, hay mucho vehículo que emite humo, muchísimo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y no hay de otra más que hacer las reparaciones. Si es humo negro, atacar el sistema de inyección. Si es humo azul, reparar los motores. Si es humo blanco, sistema de enfriamiento. Es decir, por lo menos la cabeza. ¿Ok? Bien. Después de eso, ahora vamos a hablar de una prueba estática. La prueba estática es para vehículos que no entran al ¿Qué dinamómetro, onda? que es de doble tracción o de Oye, 4x4. ¿Ok? Y esta prueba se realiza mediante medidores de revoluciones por minuto. Entonces, si el vehículo o los muchachos, los técnicos de centro de verificación, que ya hemos hablado varias veces que no son técnicos, se les denomina técnicos
porque pues son los que realizan las pruebas a los autos, pero no son técnicos, son operadores de una máquina. Así como el de la gasolinera opera su bomba para despachar gasolina, así como el de la tortillería opera su máquina para cocer las tortillas, el técnico del centro de verificación opera su máquina para realizar pruebas de verificación. ¿Sale? No tiene nada que ver con un técnico mecánico, un ingeniero, nada. Solamente son operadores de máquinas. Por eso la gente está con la idea de que esos técnicos deben de saber de mecánica y les deben de explicar por qué los carros no pasan. Y no es su función. Su función es realizar pruebas y hasta ahí. ¿Ok? El mismo programa de verificación, que ya la mayoría de ustedes se los entregamos, el mismo programa de verificación dice aquí que el técnico no debe decir qué es lo que él opina del vehículo, por qué no pasó. ¿Sale? Bien, entonces, el técnico lo que va a hacer es buscar mediante tres opciones el leer las revoluciones del motor. La primera opción que va a buscar, que es para él es más fácil, porque no se va a ensuciar, es con el conector DLC, lo del escáner, y se va a conectar al vehículo, al conector DLC del motor. Y si el auto tiene conexión o tiene comunicación con la computadora, pues va a ser algo muy sencillo porque ahí va, en la misma pantalla va a leer las RPM y va a acelerar de una manera muy sencilla porque son muy estables esas lecturas de las revoluciones. Pero si no tiene comunicación, va a tener que salir corriendo y va a tener que buscar otras opciones, que puede ser una lectura de un medidor de no contacto, que es más o menos una cajita así, que te va a acercar a las bobinas y te va a decir las RPM en las cuales está trabajando esa bobina. O como la pinza inductiva, que es la que se utilizaba o la que se utiliza en las pistolas estroboscópicas o en las lámparas de tiempo, que eso también te va a ayudar a leer mediante el cable de bujía las RPM en las cuales está trabajando ese cilindro. Ojo, aquí el detalle está en que te da tiempo el equipo, la línea de verificación. Ok, no pudiste con el conector DLC, quítalo y ve a buscar el no contacto. No pudiste con el no contacto, quítalo y ve a buscar la pinza inductiva. Pero en ese lapso de tiempo, si no hay una estabilidad de revoluciones, termina la prueba y ahí te sale un rechazo en falla en las RPM. ¿Ok? Entonces, un rechazo común para vehículos de doble tracción o de 4x4 es falla en las RPM. La mayoría de las veces no es atribuible al vehículo. La mayoría de las veces es que no hubo la habilidad del técnico para poder leer las revoluciones. Yo te puedo decir que a lo mejor un 80% es habilidad del técnico y un 20% es atribuible a un vehículo. ¿Por qué si puede ser el vehículo? Puede ser que brinque corriente, puede ser que una bobina esté en mal estado, puede ser que el conector de LC esté en mal estado. Entonces ahí sí es atribuible al vehículo. ¿Sale? Para que lo consideren, porque si tú vas a ir a verificar un carro y ya sabes que es una Grand Cherokee, por ejemplo, o cualquier vehículo Jeep que es de doble tracción o es 4x4, pues checa que tenga su conector DLC funcionando. ¿Listo? Bueno, eso es en el tema de prueba estática. En prueba dinámica, lo que vamos a hacer es hacer una lectura de aceleración simulada a 50% de carga y 24 kilómetros por hora. Pero ojo, ¿qué pasaría si tenemos un problema de clutch? ¿Sí? Yo creo que a todos nosotros nos ha tocado casos en los cuales si el vehículo está mal el clutch, ya corta muy arriba, el vehículo no va a desarrollar la fuerza para subir.
Porque al final del día las pruebas de aceleración simulada simulan que van en una pendiente. Entonces, imagínate que tengas que hacer tú un segundazo y ese segundazo no te dé el clutch para subir esa pendiente. Entonces, ahí se genera un problema. Y eso se le considera o se le llama rechazo de fallas mecánicas. ¿Por qué? Porque el vehículo no tuvo la potencia para desarrollar, aunque el motor revoluciona bien, pero no hay la tracción suficiente y no termina la prueba de verificación. ¿Sale? Y obviamente, pues ya, en caso de que termine la prueba, puedes tener tú la opción de los gases. Recuerden que vamos a medir 5 gases y lambda. ¿Ok? Primer gas, hidrocarburos. Para los que son nuevos, los hidrocarburos no es otra cosa, amigos, que gasolina cruda. Así de sencillo. Segundo gas, monóxido de carbono. No es otra cosa más que exceso de entrega de combustible en el sistema de inyección. ¿Sí? Número 3, NOx. No es otra cosa más que mezclas pobres o altas temperaturas en el motor. 4, oxígeno. No es otra cosa más que mezclas pobres o sistema de escape en mal estado. ¿Sí? Y cuando nos falta CO2, bueno, CO2 no es motivo de rechazo, y factor lambda, que este factor lambda lo puedes catalogar como lo equivalente a la mezcla estequiométrica. Hay una fórmula que es algo compleja, que incluso la comentamos en los cursos, pero no la desarrollamos a fondo, pero yo te puedo decir que a mí me ha servido mucho compararlo con la mezcla estequiométrica, el factor lambda. ¿Vale? Y la famosa dilución. La dilución, amigos, es, como su nombre lo indica, la dilución es el hecho de que de un producto se encuentre diluido sus características. Si tenemos un jugo de naranja y le lanzamos un poco de agua, diluimos ese producto. Lo mismo es en el sistema de escape. Si salen en el motor cierto número de gases, pero está dañado algo en el sistema de escape, va a salir una mezcla diluida. A eso se le llama dilución. ¿Sí? No es tan complejo, al contrario, es súper sencillo, solamente hay que darle un buen entendimiento a las palabras que te indican que es una dilución. ¿Sale? Entonces, esos son los factores que te pueden ocasionar un rechazo en tema de gases y también en el tema de fallas mecánicas se puede considerar el tema de que el técnico no tenga la habilidad para terminar la prueba. ¿Eso cuándo se ve? Yo creo que a todos nos ha tocado casos de que vamos en la carretera y vemos un carro que va todo chuequito, ¿no? Que va ahí así, que dices, ¿cómo es posible que este compa pues va manejando prácticamente de lado y el carro va derecho? Lo veíamos mucho en las Caribes, lo veíamos mucho en los Chevys. A mí me tocó todavía hacer Renault 12, Renault 5, Allianz, Encore. Esos carros se torcían. Dar K, incluso, ¿no? Entonces, ese tipo de vehículos es complicado hacer las pruebas, porque como se hace la prueba en el eje delantero y el eje delantero justo la suspensión está mal, entonces queda todo torcido. Y el auto en el dinamómetro, pues queda igual, queda torcido, pero las llantas están derechas. Y como técnico, pues te cuesta trabajo hacer ese tipo de pruebas. Entonces, ahí también, si no tienes la habilidad, si no tienes la experiencia, se te puede ir la prueba. Irse a la prueba significa no terminarla porque no te dio tiempo de hacerlo. El mismo analizador de gases o la línea de verificación te dice que tienes cierto tiempo, creo que son 5 minutos,
cierto tiempo para poder terminar todo el proceso de la prueba. Si excedes ese proceso, ese tiempo del proceso, entonces en ese momento acaba la prueba y te dice que el vehículo tiene fallas mecánicas. ¿Sale? Esa es la razón, o esos son los motivos por los cuales un auto puede rechazar. Si tú lo ves, son un montón, porque mencionamos varios de inspección visual, mencionamos los tres humos, mencionamos las RPM, mencionamos la dilución, los gases, las fallas mecánicas. O sea, hay un montón de maneras de que el vehículo sea rechazado. La mayoría de nosotros, cuando no conocemos estos sistemas, pues nos enfocamos en que el auto baje los niveles de hidrocarburos o vemos un rechazo de hidrocarburos y nos enfocamos solamente en los hidrocarburos. Pero no, es un montón de información que tenemos que revisar para que el vehículo apruebe. Porque si tenemos un problema, vamos a suponer, tenemos un problema en el clutch, por más que el motor esté en condiciones perfectas, si llega a terminar la prueba, lo va a hacer en unas revoluciones muchísimo más altas, 3,000, 4,000, 5,000 revoluciones. Pero no es problema del técnico, es un tema de que el vehículo venía dañado el clutch y no hubo otra manera más que forzar el auto para llegar a esas condiciones de que terminara la prueba. Y se queja mucha gente en las redes sociales que dice, los aceleran muchísimo. Pues sí, los aceleran muchísimo, pues porque el vehículo no tiene las condiciones para terminar la prueba y los muchachos hacen el mejor esfuerzo para hacerlo, para que termine. Entonces, eso te pongo como un ejemplo porque nos podemos enfocar en una cosita pensando que atacando solo el sistema de encendido vamos a resolver el tema de hidrocarburos. No, tenemos que revisar. Si vamos a ver hidrocarburos, tenemos que revisar 40 puntos. Si vamos a ver tema de lambda, tenemos que revisar 40 puntos. Si vamos a ver inspección visual, tenemos que revisar 40 puntos. Si tenemos que ver fallas en las RPM, tenemos que revisar 40 puntos. Esa es la manera en que nosotros vamos a asegurar que el vehículo pase. Si nosotros creemos que atacando un solo sistema vamos a hacer que el vehículo pase, estamos en un error y vamos a provocar que tengamos una mala calificación de nuestros clientes. Recuerden que los clientes pues nos van a tener ahí como unas personas que somos autoridad en el tema, es decir, que sabemos y que tenemos un prestigio alto, regular o bajo, en base a esa revisión que tú hagas, va a ser que ese prestigio o se mantenga, o suba, o definitivamente se baje. Es por eso que nosotros los invitamos a las capacitaciones. La mayoría, o bueno, muchos que veo que están aquí con nosotros, ya lo tomaron. Carlos, que es de los que los va a tomar el domingo, pues ya está preparándose para ver eso. Pero los que ya lo tomaron, Alfredo, Jesús, ¿quién más anda por aquí? Juan Carlos, Juanito, Ramón, ya saben que hay que revisar todo eso y lo importante que es hacer la revisión de todos los puntos, porque el hecho de que nosotros nos enfoquemos en cosas pequeñitas, imagínense que es un pastel y ese pastel a lo mejor nos toca decorarlo, ¿sí? Y ese pastel está rebanado en 10 partes. Si nosotros afinamos el auto, a lo mejor nada más vamos a decorar una rebanada y todo lo demás va a quedar muy austero. Es decir, no va a ser atractivo, por llamarlo de alguna manera. Pero si nosotros hacemos la revisión completa, vamos a asegurar que ese pastel esté bien decorado, bien bonito, bien terminado y con eso vamos a asegurar que se va a vender ese pastel. Lo mismo pasa con nuestro tema de verificación. Si nosotros revisamos todos los sistemas anticontaminantes, vamos a asegurar que el carro pase la verificación. ¿Que puede haber riesgos? Claro, en cualquier parte, cualquier revisión tiene riesgos, pero los riesgos, con una revisión profesional de los 40 puntos, los riesgos se reducen al mínimo. ¿Ok? Bien, ¿dudas, amigos? Perdón por la voz, pero pues aún no salgo de la gripa. Carlos, ¿está claro? Sí, está claro. Perfecto. Ya tenemos ahí el espacio para el domingo, amigo. Ujú. ¿Sí te tocó domingo o viernes?
Viernes. Ah, viernes, tú eres viernes, perfecto. Listo. Gracias. ¿Quién más? ¿Dudas? ¿No? ¿Bien? ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay dudas, amigos, les dejo, bueno, vamos a dejar esta grabación ahí preparándose para compartírselas mañana y están los espacios, todavía hay algunos lugares para el día domingo, ya los que quieran inscribirse, con mucho gusto les damos el seguimiento. ¿Listo? Que pasen una buena noche. Vamos a ver si el próximo jueves, el jueves ya voy a andar ahí en Guadalajara, vamos a hacer yo creo que una presentación de convertidores catalíticos, porque ya nos llegaron muchísimos números de parte, y los que quieran asistir, ahí les mandamos la información para que conozcan la variedad de productos. Muchas gracias a todos. Un gusto saludarlos. Nos vemos, Carlos. Nos vemos. Adiós. Bueno. Hasta luego. Juanito, Alfred, César, Jesús, buenas noches. Javier. Gracias, Inge. Gracias. Gracias. Con gusto, amigos. Buenas noches, Inge. Muchas gracias, Inge. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Cerramos la sesión. Cerramos la sesión. Mira, hasta adentro.